A ver, ¿sí se oye bien? Sí, ¿verdad? Estoy con el tapabocas. Bueno, pues muy buenos, me voy a acercar más muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender esta conferencia de prensa. Estamos desde el Partido Acción Nacional pues preocupados por los anuncios que desde la campaña el presidente electo López Obrador ha hecho con respecto a su interpretación del principio de no intervención y de manera particular con lo que tiene que ver con Venezuela. Como ustedes saben, hace más o menos unos 3 años la política del gobierno mexicano hacia la situación que prevalece en Venezuela cambió en gran medida gracias pues a la presión que se hizo desde la comunidad internacional y a nivel interno aquí en nuestro país, por la presión que senadores como la senadora Mariana Gómez del Campo y el Partido Acción Nacional estuvimos presionando para que México pudiera tomar una posición frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, el deterioro del orden constitucional, el pasar por encima de las instituciones, etcétera, por parte del presidente Maduro. Y durante la campaña el presidente López Obrador, ahora el hoy presidente electo López Obrador, dijo pues que eso iba a cambiar una vez que él llegara a la presidencia de la República. Marcelo Ebrard, quien ha anunciado que será su canciller, ha sostenido esa misma posición en las últimas semanas y hace apenas unos días, la semana pasada, volvió a ocurrir en Venezuela, de eso nos va a hablar a detalle la senadora Gómez del Campo, pues un atropello más de los muchos que el presidente Maduro ha hecho en contra de líderes de la oposición, en contra de la Asamblea Nacional, en contra de diputados electos, que fue pues la detención arbitraria del diputado Requensque y la orden de aprehensión girada en contra del diputado Julio Borges. Entonces, mañana estaremos presentando ante la Comisión Permanente, la senadora Gómez del Campo y yo, un punto de acuerdo que, como muchos de los que ya hemos presentado, pues condena estos hechos, pero en el segundo resolutivo también estamos exhortando al presidente electo López Obrador a mantener y fortalecer la política de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, particularmente respecto a la situación de Venezuela. Y esto hay que recordar que tiene un sustento constitucional. Hubo una reforma constitucional hace unos años, el artículo 89, que es el que establece los principios de política exterior que deberá cumplir el Poder Ejecutivo, establece claramente lo que acabamos de frasear en el resolutivo segundo. El respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos es un principio de política exterior de nuestro país que está establecido en la Constitución. Entonces, nos parece preocupante, por supuesto, lo que pasa en Venezuela, pero nos parece aún más preocupante esta posición que ha adelantado el próximo gobierno de volverse a aislar, de volverse a retirar, de dejar nuevamente de alzar la voz en contra de violaciones de derechos humanos en este país y en cualquier otro país. Eso es un avance y desde el Partido de Acción Nacional vamos a estar todo el tiempo reiterando que se tiene que cumplir la Constitución en este sentido y que tanto por solidaridad como por ética como por lo que manda nuestra Constitución no nos parece admisible ese cambio de posición en materia de política exterior. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa, el poder estar aquí con la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de este Senado de la República. Claro, llevamos ya muchos años denunciando la violación a derechos humanos, a libertades y a procesos democráticos en Venezuela. Desde que comenzamos en este Senado de la República hicimos las denuncias en la tribuna, también
se abrieron aquí los espacios para que viniesen líderes de la oposición a poder externar su preocupación con respecto a lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y yo quiero solamente recordarles que esta es la situación por la que están atravesando hoy los hermanos venezolanos, que diariamente más de 4,000 venezolanos se han aglutinado en los últimos días solamente en la frontera de Colombia con Ecuador. El gobierno ecuatoriano incluso ha declarado el estado de emergencia en 3 provincias por el aumento del flujo migratorio. Sí debe ser una preocupación también. Una de nuestras banderas en este Senado ha sido el tema migratorio, la preocupación por lo que ocurre en México, por lo que ocurre en países vecinos y por las crisis humanitarias que se dan en nuestras fronteras por no encontrar soluciones en los gobiernos. Recordarles también que en su momento el presidente Nicolás Maduro eliminó prácticamente a la Asamblea Nacional, generó su propia asamblea, que por cierto fue electa, esta Asamblea Nacional fue electa democráticamente en las urnas, y la Asamblea Constituyente que generó Nicolás Maduro pues fue integrada completamente por chavistas, que más que trabajar incluso por un texto constitucional, pues se convirtió en un ente todopoderoso a las órdenes del régimen dictatorial y además también usurpando las funciones constitucionales del Congreso. Recordarán también el supuesto atentado contra Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto, que ha sido también utilizado por el chavismo para intensificar la persecución contra líderes de la oposición. El Tribunal Supremo ha pedido prisión para el diputado Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional. Toda nuestra solidaridad con Julio Borges, quien también estuvo en este Senado de la República denunciando lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Detuvo también este Tribunal Supremo de forma arbitraria al diputado Juan Requesens, quien se inculpó de haber participado del atentado en un video que se presume pudo haber sido grabado bajo tortura. Entonces son temas que deben preocuparnos y ocuparnos como región, y ya lo dijo aquí la senadora Laura Rojas, la preocupación también por las declaraciones de este gobierno, cuando tanto nos ha costado el que podamos ser solidarios, el que podamos también tener intervención en la ONU, en la Organización de Estados Americanos, sobre todo para denunciar atropellos en la región y en este caso exclusivamente en Venezuela. Hemos exhortado, insisto, desde hace ya muchos años la necesidad de que desde México podamos levantar la voz por los venezolanos que hoy pues son acallados por sus ideas, arrestados por pensar diferente al régimen. Y bueno, sí creo que nuestro país tiene que actuar con verdadera responsabilidad global. Este gobierno federal tardó muchos años en actuar con verdadera responsabilidad global. Ahora que se logra que así lo haga, pareciera que el nuevo gobierno quiere echar para atrás lo avanzado. Estamos haciendo un exhorto al próximo gobierno de la República para que mantenga su política, o una política más bien de respeto, de protección y también de promoción de los derechos humanos, como lo señala nuestra Carta Magna, particularmente, insisto, en la grave situación por la que atraviesan los venezolanos. Los derechos humanos, pues cuando hablamos nosotros de derechos humanos, no estamos hablando de ideologías, no estamos hablando de derechas o de izquierdas.
son inherentes a todos por el sencillo hecho de ser personas, y hoy tenemos la oportunidad de ser punta de lanza en la protección de las libertades fundamentales como país. Y si bien también tenemos que priorizar los pendientes internos en la materia, no podemos cerrar los ojos ante lo que ocurre en el mundo y ante lo que está ocurriendo con este país vecino. Queremos y esperamos que el nuevo gobierno haga todo lo que esté en sus manos para defender con fuerza, insisto, las libertades, los derechos humanos. Es necesario también que México pueda emplear en las Naciones Unidas todos los mecanismos diplomáticos que estén a su disposición para que el régimen venezolano esté dispuesto a regresar al orden constitucional que incluya la libertad a los presos políticos, respeto a las instituciones constitucionales como la Asamblea Nacional, y que algún día podamos volver a ver en Venezuela la celebración de elecciones libres. Yo creo que todos aspiramos a que esto ocurra en la región, y por eso es tan importante que sí levantemos la voz, que sí veamos un gobierno federal activo y proactivo en la defensa de los derechos humanos. Estamos abiertos a las preguntas de los medios. Gracias. Buenos días, senadoras. Preguntarles como panistas, ¿qué piensan ustedes acerca de, este anuncio de que los recursos federales ya no van a llegar, pues con el afán de que no lleguen o sean tocados por diputados, alcaldes y gobernadores, pues que sean los delegados estatales que nombre Obrador los que se encarguen de administrar estos recursos? Bueno, pues el PAN, desde que el presidente electo López Obrador anunció la figura de los superdelegados, se manifestó en contra. Nos parece que es absolutamente peligroso esta hiperconcentración del poder en una sola persona. Bueno, ahora es una persona con subdelegados, según la información que está hoy en los medios de comunicación. Le hemos llamado, y muchos también en los medios de comunicación le han llamado, pues, los virreyes, ¿no? Ahora tendremos un presidente de la República o un rey y 32 virreyes, que claramente para nosotros desde el PAN esto es una estructura política. Lo que están haciendo es una estructura político-electoral que con el uso de los recursos públicos, de los programas sociales, pues lo único que van a hacer es acrecentar y fortalecer una estructura clientelar a favor de Morena en todo el país. Es clarísimo, entre sus funciones están visitar casa por casa para preguntar las necesidades. Solamente a través de ellos se van a gestionar, por un lado, y se van a entregar los recursos federales. Y lo hemos dicho, lo que estamos viendo es regresar una vuelta al pasado en muchísimos temas, entre ellos esta utilización de programas que va a ser, pues, de persona a persona, en lugar de utilizar las metodologías más modernas, los sistemas, que es la tendencia mundial, quitar personas entre el beneficiario, eliminar el contacto personal entre el beneficiario de cualquier programa o incluso de compras públicas y el gobierno, precisamente para evitar la manipulación o eso. Y estamos, parece que no ha pasado el tiempo, ¿no? Que no hay recursos nuevos, que no hay metodologías nuevas, instrumentos para evitar este contacto, y entonces regresamos a esta parte en la que una sola persona concentra todo el poder y pues a través de ellos se va a hacer toda esta gestión. Es muy peligroso, además atenta contra el federalismo, y pues estaremos reiterando la posición de que no estamos de acuerdo con esta forma, como no estamos de acuerdo en muchísimas otras cosas más. Me parece, con esta figura de los superdelegados, estamos regresando a los años 70, en donde había una figura todopoderosa en los estados que bajaba los recursos. Me parece sumamente peligroso
que así sea, y sí, pareciera a todas luces el querer contar con una estructura político-electoral, porque además los nombramientos, pues son nombramientos en los que ponen en diferentes estados de la República a la persona más crítica, al gobernador o a la gobernadora, o ponen a la persona que compitió en un proceso electoral contra el gobernador. Entonces sí me parece de entrada que los gobernadores fueron electos por los ciudadanos. El gobernador es el que tiene que garantizar, el encargado de garantizar que los recursos locales y federales lleguen a la gente y a los que más lo necesitan. Si empezamos a hacer uso político electoral de todos los programas, porque además ha sido una queja cuando descubrimos que en diferentes estados se hace uso político electoral de un programa, ¿no? Porque aquí estaría concentrando esta figura de superdelegado, estaría concentrando todos los programas, lo cual es inoperante también, y como lo es el que el superdelegado tenga que ser el que entregue el recurso, porque también ya se dijo de esta manera. Me parece que el presidente electo no sabe dónde está parado, no sabe a ciencia cierta cómo se opera en los diferentes estados de la República, y nosotros vamos a estar muy atentos para que esto no ocurra. Esa figura de superdelegado, de tratar de quitarle todo el poder a los gobernadores, ya lo dijo aquí la senadora Laura Rojas, atenta contra el federalismo, atenta también contra la democracia. Entonces vamos a estar atentos, yo espero que reculen pronto, porque la idea de los programas es que verdaderamente lleguen a los que más lo necesitan, no que lleguen a los operadores del próximo proceso electoral en los diferentes estados de la República. Se ve a todos, senadora. Muchísimas gracias y buen día.